¿Qué es el match de improvisación? ¿Un juego? ¿Es un deporte? ¿Es un teatro? Bueno, el match de improvisación combina estos tres elementos. Es las tres cosas realmente. Es un juego porque uno está ahí divirtiéndose y pasándola bien. Es un deporte porque, ya van a ver ahora cuando les cuente un poquito más los detalles, hay un estado de competencia. Es un deporte bastante particular porque se trabaja de una manera especial. Ya les voy a contar algunos detalles de esto. No es un deporte de equipos separados. Ya vamos a ver por qué. ¿Y es teatro? Sí, por supuesto, es teatro. ¿Es teatro por qué? Porque hay actores, hay una historia que contar, se tiene que generar una historia, y lo que pasa es un show, es un espectáculo. Si bien los deportes, que son solo deportes, también generan un show, están muy centralizados en el objetivo de los deportistas, ¿no? El objetivo de los deportistas es, bueno, en el caso del fútbol, por ejemplo, es hacer un gol. Aquí también está ese elemento, pero hay una complementación que tiene que ver con la colaboración, con lo colaborativo. Entonces, es un deporte y tengo que ganar el punto, pero tengo que ganarlo de una determinada manera, no es de cualquier manera. O sea, en cualquier otro deporte, si cumplo más o menos las reglas y si el árbitro no se dio cuenta y cumplo igual más o menos las reglas y hago el gol vale. En este caso, puedo hacer un gol de esa manera, puede valer el gol, pero estoy resintiendo el espectáculo si lo hago de una determinada manera que no está dentro de los, digamos, de los códigos que se establecen para el espectáculo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo hago el gol. Bueno, y es teatro por todo el contexto. Es un contexto festivo. Si queremos podemos hacer un paralelo con lo que es el origen del teatro, ¿no? El origen del teatro ha sido a partir de las fiestas dionisíacas. Fiestas, vino, orgías, o sea, descontrol en una fiesta, y de ahí empieza a refinarse y a surgir el arte teatral. Pero digamos que el origen está muy emparentado con la diversión, con pasarla bien y con la fiesta. ¿Cuáles son los elementos que componen el match de improvisación? Aquí tienen, miren, una foto de uno de los mundiales que organizamos aquí en Argentina. Creo que es del año 2003 debe ser, 2003-2004 por ahí. En que, miren, están jugando Chile y Colombia. ¿Sí? El equipo de Chile, que era la Lichi, ya les voy a nombrar también a estos equipos históricos de la Lichi, que ahora se transformó en los Playmobil, dirigidos por ahí por Claudio Espinosa. Y del otro lado estaba Colombia, que era el grupo Acción Impro de Medellín, representaba a Colombia. Pero fíjense la apuesta, ¿no? De un lado están los equipos, ahí donde están las banderas, están los dos equipos. El árbitro está en el centro, está haciendo algo que es una lectura, que ahora vamos a ir a eso, que es lo que está leyendo. Y fíjense que atrás están los ayudantes del árbitro. Y el público en esta apuesta, por las características del teatro, estaban de manera frontal. Pero idealmente se trabaja con el público en tres frentes. Eso da mucho más el marco deportivo. Es bien interesante cuando se pueden generar esos tres frentes. En este caso, bueno, era una apuesta frontal. Y ya vamos a ver el papel del público. Entonces vamos a los elementos que componen el match de improvisación. Bueno, lo que decíamos recién, dos equipos que van a estar enfrentados en esta contienda teatral. Los equipos se componen de 6 jugadores. Fíjense que el match de improvisación data del año 1977. En aquel momento ya se plantea en el juego una equiparación entre hombres y mujeres. 3 hombres y 3 mujeres por equipo. Y un entrenador o entrenadora. Fíjense que en el año 77 ya estamos planteando el cupo femenino. Ya los creadores del juego están planteando que tiene que haber la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Lo cual comparto totalmente y estoy absolutamente de acuerdo. Y después hay que ver lo que pasa con el tiempo, ¿no? Porque no sabemos por qué generalmente hay más hombres que mujeres en el match de improvisación. Es algo que quizás la dinámica del juego, ya vamos a ver. La verdad que no tengo una respuesta para esto. Pero en general se van acercando más hombres. Yo creo que por ahí en esta época empieza a cambiar la cosa y empiezan a acercarse más mujeres. Entonces, 3 hombres y 3 mujeres por equipo. Y un entrenador o entrenadora. ¿Sí? El entrenador no participa de las improvisaciones. Los jugadores y jugadoras sí. Y el entrenador está con ellos en el banco. Es un poco el que organiza quién va a pasar en cada momento, quién ingresa a hacer la improvisación, de qué manera, y plantea también estrategias para cada equipo. Bien, otro elemento, cuerpo arbitral. Son 3
es un árbitro principal y dos ayudantes de árbitro. Y ahí lo tenemos al árbitro principal que está leyendo la tarjeta, que ahora vamos a ir a esos elementos, y atrás están los ayudantes de árbitro que están controlando diversas cuestiones del juego. Es muy interesante la figura del árbitro.